Inquilina pobre llevó a un mendigo a casa sin saber que él era un CEO millonario, y lo que hizo. Era inicio da primavera. As flores comecaban a brotar nas janelas de madeira das casas modestas, e o cheiro de pau asando preenchea o ar. Lisandra moraba no pequeno cuarto que alugaba no sótao da senhora Mirelda, uma viúva rígida e controladora, mas que a aceitaba por ser discreta e pontual como aluguel, mesmo que ás veces Lisandra pagás con moedas contadas. Lisandra não era como as outras jovens da vila. Enquanto muitas sonellam com casamentos arranjados ou com alguma segurança oferecida por um marido comerciante, ela sonella com independência. Queria abrir sua própria botica, reunir seus conhecimentos em ervas e curas para ajudar os pobres que não podiam pagar por um médico. A cada paciente que ajudava, sentia que sua existência tinha propósito. Ainda assim, havia um vício. Uma solidão silenciosa que a acompanhava à noite, quando o fogo da lareira se apagava e tudo que restava eram suas mãos cansadas e a lembrança de um passado que raramente comentava com alguém. Naquela manhã, enquanto recolhia folhas de salgueiro à beira do riacho, ouviu Sam abafado entre os arbustos. Aproximou-se, como coracao acelerado, e encontrou corpo estirado no chão. Era homem, a barba por facer, o rosto sujo, os cabelos emaranados e uma expressão de dor que fez o peito de Lisandra apertar. Senhor! Chamou baixinho, ajoelhando-se ao lado dele. Pode ouvir-me? O homem se mexeu levemente, soltando gemido fraco, mas não disse uma palavra. Estava desidratado, febril. Lisandra tocou sua testa com as costas da mão. Estava queimando. No puedo dejarlo aquí, murmuró para sí mesma. Seus olhos brilharam de preocupação. Olhou em volta. Ninguém. Se alguém da vila o visse, provavelmente o denunciariam ou o deixariam apodrecer ali, considerando o perigo. Mas ela não podia simplesmente virar as costas. Colocou o braço dele sobre os ombros e, com dificuldade, comecou a arrastá-lo pela trilha de volta. O peso do homem se a fez cair várias vezes, mas a forca que brotava de sua compaixão a manteve firme. Quando chegaram a casa, a senhora Mirelda apareceu na varanda, de avental e coler de madeira na mão. ¿Qué haces, niña? ¿Quién es ese andrajoso? Lo encontré en el bosque. Está enfermo. Solo necesita descansar un par de días. Lisandra imploraba como solos. No en mi casa. No quiero problemas. ¿Y si es un ladrón? ¿Un fugitivo? Lo cuidaré yo. Dormirá en mi cuarto. No le causará molestias a nadie, lo prometo. Mirelda cruzó os bracos, olhando de cima a baixo para o homem desacordado. Depois suspirou com desprezo. Tienes 2 días. Si sigue aquí después, se van los dos. Com a ajuda de uma toalha molada e chás férvidos, Lisandra cuidou do homem até o pôr do sol. Lavou seus ferimentos com delicadeza, trocou suas roupas por uma túnica limpa e ajeitou o colchão improvisado no chão de seu quarto. Quando a noite caiu, ela ficou sentada ao lado dele, observando seu peito subir e descer com dificuldade. Mesmo inconsciente, havia algo em seu semblante que não combinava com o de mendigo qualquer. Suas mãos, por exemplo, estavam calejadas, sim, mas seus dedos eram longos, e as unas, mesmo sujas, tinham formato cuidado, como se tivessem sido moldadas por anos de instrucao. Seu rosto era másculo, mais delicado em certas feicoes. Havia uma nobreza escondida ali, embora coberta pela miséria. ¿Quién eres tú? Lisandra murmurou no escuro, encostando a cabeça na parede. Na madrugada, enquanto a vila dormia, o homem abriu os olhos por instante. Seus lábios se moveram como se tentase dizer algo, mas sua voz não saiu. Ele olhou em volta, confuso, e viu a jovem adormecida ao seu lado, segurando o pano ainda úmido em sua mão. Aquilo o tocou de maneira estranha. A última vez que alguém havia cuidado dele, Hanem se lembrava. Antes de fechar os olhos novamente, uma única lágrima escapou de seu rosto sujo.
nao era de dor. Era gratidao. E também pouco de medo de que, se ela descobrisse que mele era de verdade, o acolhimento acabase. Na mana seguinte, Lisandra acordou ao ouvir uma tosse rouca. Virou-se rapidamente e o viu tentando-se sentar. Despacio, disse ela, aproximando-se. Ha estado muy enfermo. Ele olhou para ela, os olhos enevoados. Tentou sorrir. ¿Dónde estoy? En mi casa. Bueno, en la habitación que alquilo. Te encontré en el bosque. Estabas herido. No dijiste tu nombre. O me citou por momento. Depois, murmurou, Elian. Me llamo Elian. Ela asentiu, sorrindo de leve. Pues bienvenido, Elian. Descansa. Estás a salvo aquí. Toma, dice ela, estendendo a caneca con cuidado. Esto te ayudará a respirar mejor. Ele aceitou com as mãos trémulas. O calor do líquido aqueceu seus dedos, mas foi o olhar de Lisandra que verdadeiramente o tocou. Ela o observava como uma mistura de ternura e desconfiança, como se quisesse acreditar nele, mas não conseguisse ignorar o misterio. Gracias, disse ele, con a voz rouca. No recuerdo mucho, solo que corría, había gritos, y después, nada. Dijiste que te llamabas Elian. ¿No recuerdas de dónde vienes? Elian baixou os olhos. Ficou en silencio por algunos segundos. No. Solo, oscuridad. Dolor. Y luego, tú. Lisandra desviou o olhar. Quería acreditar que era verdade, que ele apenas estaba ferido e perdido. Mas había algo en súa postura, uma maneira contida de falar, uma elegancia sutil mesmo no meio da miseria. Ela não era tola. Já tinha visto nobres fingirem humildade antes. Mas, por que o homem como aquele se escondería? E por que entre os pobres? Na rua, os pasos pesados de uma carroca quebraram o silencio. A senhora Mirelda gritaba como vendedor sobre o preco das cenouras. Elian se encoleu como Sam. Seus olhos se fixaram na janela, atentos, como se esperase que alguém estivesse vindo procurá-lo. Tienes miedo, murmurou Lisandra, cruzando os bracos. Elian virou-se lentamente para ela, com o olhar que trazia mais do que medo. Havia culpa, tristeza, tipo de dor que quem perdeu tudo con ese. No sé por qué, pero sí. Hay algo que me persigue. Algo, oscuro. Lisandra se aproximó devagar, ajoelándose a su frente. No sé quién eres, Elian. Pero si has hecho daño a alguien, necesito saberlo. Él aoló unos solos, profundamente. No he matado. No he robado. Pero, creo que alguien me quiere muerto. Calafrio percorreu a espina de Lisandra. Sua intuição gritaba que había verdad en aquelas palabras. Mas também dizia que, ao mantê-lo ali, ela mesma poderia estar en perigo. Nos días seguintes, Elian comecou a se recuperar. Caminella con dificuldade até o pequeno patio interno da casa. A cada paso, ganella pouco de forca. Os vecinos, no entanto, comecarán a reparar. ¿Ese vagabundo sigue ahí? Cochichaban algunas mulheres na fonte da praca. ¿Y si es un espía? Murmuraba velo alfayate. Esa muchacha siempre ha sido demasiado confiada, comentaba outro. Lisandra fingía no ouvir, mas cada palabra cortaba como faca. Sentía o peso do julgamento. Mesmo assim, mantínase firme. En uma tarde chuvosa, enquanto Elian ajudaba a recolher algumas ervas que Lisandra había deixado no patio, ele encontrou algo no meio das roupas que usaba desde que chegou, pequeno anel de ouro, escondido sob a costura interna da túnica. Seus olhos se arregalaram. Não se lembrava de tê-lo colocado ali, mas ao tocá-lo, algo despertou. O símbolo no anel era familiar, uma fênix envolta en espadas cruzadas.
Ele o conecia. Sentiu uma fisgada na cabeça, como se memorias adormecidas batessem a porta. Cambaleou e se apoiou no batente da porta. «Estás bien?» perguntou Lisandra, correndo até ele. Elian escondeu rapidamente o añel no puno fechado. Sí, solo un mareo. Mas ela notou o gesto. E, ao olhar para sua mão, algo brilhou. ¿Qué es eso? Nada. No es importante. Elian, no me mientas. Os olhos dela estaban firmes, como laminas que exigían a verdade. Ele hesitou. A confianza que ela había dado pesaba agora en seus hombros como una armadura. Es un anillo. No sé cómo llegó a mí, pero lo conozco. De algún lugar, de alguien importante. Lisandra tomou la mão devagar. Observou o añel, e o símbolo chamou sua atenção. Ela já o había visto en un pergamino antigo, cuando crianca, cuando seu pai ainda vivía e contaba historias de reis e nobres traidores. Este símbolo pertenece a una casa noble. ¿Estás segura? Preguntó Elian, como coracao acelerado. Casi segura. Es la casa de Alterion. Una de las más antiguas y más temidas. Elian sentiu o chao girar sob seus pés. Alterion. O nome explodió en sua mente, trazendo imagens fragmentadas de corredores de pedra, jantares con velas, uma mae com molos tristes, e irmão. Irmão sorrindo com crueldade. As memorias voltavam-me mondas. Junto com elas, medo que queimaba no peito. Tengo que irme. No puedo quedarme aquí. ¿Por qué? Lisandra segurou seu braco. ¿Qué recuerdas? Ele olhou para ela, o rosto pálido, os olhos en chamas. Recuerdo, traición. Sangre. Fuego. Recuerdo que fui acusado injustamente. Que alguien de mi sangre quería mi muerte. Lisandra, si me encuentran aquí, te pondrán en peligro. Ela não soltou seu braco. Ao contrário, o apertou mais forte. Ya estás en peligro. Y yo ya estoy contigo en esto. No me importa lo que digan los demás. No te vas de aquí, no mientras te estén casando. Elian olhou, surpreso com a firmeza na voz daquela joven que, a pesar de tudo, não o conhecia de verdade. Mas confiaba nele. E hizo o destruyó por dentro. ¿Por qué haces esto por mí? Porque sé lo que es estar solo. Porque yo también he sido juzgada, por ayudar. Y porque creo que no eres lo que aparenta ser. As palavras dela o golpearam como nenhuma espada jamais poderia. Pela primeira vez em muito tempo, Elian sentiu vontade de chorar. Mas não o fez. Apenas assentiu, engolindo o eneo na garganta. Naquela noite, ele ficou em silêncio, sentado ao lado da lareira, observando as chamas de Ancarem como sombras en fuga. Lisandra dormía no colchao, con os bracos entrelacados ao redor de libro de receitas de ervas. Ele olhou novamente para o añel escondido en sua mão. E soube, com certeza, que o passado estaba mais perto do que imaginaba. E que, muito en breve, viria cobralo com toda sua forca. Lisandra recollia agua da fonte central quando os viu passar. Seu corpo se enrijeceu. Os aldeoes pararam o que estaban facendo, alguns se esconderam atrás das portas. Era raro ver soldados ali, e quando apareciam, nunca era por boas razoes. Os homens desmontaram en frente a casa do prefeito da vila, batendo com forca na porta. Murmurios surgiram ao redor. Lisandra tentou ignorar, mas o calafrio percorreu sua espina. A presença deles ali não era coincidência. Correu de volta para casa, com a cesta de água derramándose por entre os dedos. Ao abrir a porta, encontrou Elian sentado, os olhos fixos no fogo da lareira, o añel ainda oculto entre os paños do colchao. Vinieron soldados, dice ela, ofegante. 3 de ellos. Tienen el sello del rey.
Elian levantó a cabeza de vagar, como se cada palabra confirma su presentimento antiguo. Seu rostro endureceu. Me encontraron. No lo saben aún. Solo están hablando con el alcalde. Pero esto no es casualidad. Él caminó até a janela, afastando levemente a cortina. La estaba Meles, conversando con gestos duros, o los atentos, como predadores. Elian cerró os puños. No puedo quedarme más. No puedo ponerte en peligro. Elian, no. Ella se aproximó rápidamente, agarrando su amao. No puedes huir. Eso solo te hará parecer culpable. Y si estás siendo buscado, hay que saber por qué. Hay que enfrentarlo. Él viróse para ella como solos cargados de desespero. Si supieras lo que hicieron conmigo, lo que me quitaron. Fui acusado de traición. De conspirar contra la corona. Mi propio hermano llevó pruebas falsas al consejo. No me dieron opción. Huir fue la única. Trabalábame en silencio. Elian quebró o silencio con una voz cargada de melancolía. Antes de que todo se derrumbara, dice él, semolar para ella, tenía un hogar. Una madre que me enseñó a leer los astros. Un padre que me hablaba de honor. Un hermano, que juró protegerme. Sua voz falou, como se cada palabra custase maíz do que a última. ¿Qué pasó? Preguntó Lisandra en voz baja, temendo a respuesta. Mi hermano, él respiró fundo, tentando controlar a dor, quería lo que era mío. Mi herencia. Mi nombre. Fabricó pruebas. Me acusó ante el rey de conspiración. Y cuando huí, fui marcado como traidor. Lisandra paró o que estaba facendo y se aproximó dele, ajoelándose. No eres un traidor, Elian. Lo sé en mi corazón. Él finalmente aolou. Naquele olar, había una mistura de incredulidad e esperanza, como se estivese se permitiendo acreditar, apenas por un segundo, que podría ser salvo. Gracias, por creer en mí, cuando ni yo mismo puedo. O Sam de Trovoes comecou a ecoar ao longe. Era hora de partir. Lisandra colocó a pequeña trouxa de pertences sobre o hombro e estendeu a mão para Elian. Vamos. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Él tomó a mão de la conforca, como que segura una ancora en medio a una tempestade. Juntos, saíram pela porta dos fundos, sob a primeira garoa que caía do seu carregado. Atrás deles, deixavam uma casa veicia, uma vida abandonada e as primeiras páginas de uma história que ainda seria escrita com sangue, coragem e amor. En a escuridão daquela noite, enquanto atravesseiam as trilhas escondidas do bosque, Lisandra sentiu, pela primeira vez, o peso real do que habían desafiado. El viento ululaba entre los árboles, y, aunque sabían que debían seguir adelante, Lisandra sentía como su cuerpo temblaba de frío y agotamiento. Elian notó su debilidad y, sin decir palabra, se quitó su capa raída y la colocó sobre los hombros de ella. No tienes que cargar conmigo, murmuró Lisandra, con los dientes castañando. Estoy bien. Calla, Lisandra. No pienso perderte también a ti, dijo Elian en voz baja, una mezcla de ternura y determinación en sus palabras. Continuaron andando hasta encontrar una vieja cabaña abandonada, medio escondida entre las raíces de un roble gigantesco. Elian empujó la puerta con esfuerzo, haciendo rechinar las bisagras oxidadas. El interior estaba oscuro y húmedo, pero al menos los protegería de la tormenta. Encendieron un pequeño fuego con los pocos leños secos que encontraron. La llama parpadeó tímidamente, iluminando sus rostros cansados. Elian se sentó cerca de Lisandra, observándola mientras ella trataba de secar sus ropas junto al fuego. Deberías descansar, murmuró él, sus ojos suaves pese al cansancio. Lisandra negó con la cabeza. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, veo sus rostros. Los soldados. La señora Mirelda. Todos los que antes me saludaban en la plaza, ahora me miran como a una traidora.
Su voz se quebró. Elian extendió la mano y le acarició el dorso con la punta de los dedos, un gesto tímido pero cargado de significado. No eres una traidora, dijo, susurrando como si el bosque entero pudiera escucharles. Ellos no entienden. Su miedo los ciega. ¿Y si tienen razón? Preguntó ella, su voz temblando. ¿Y si tú no eres quien creo? Elian bajó la cabeza, la sombra del dolor cubriendo su rostro. No puedo prometerte que todo lo que descubrirás de mí será hermoso. Hizo una pausa, luchando con sus propias palabras. Pero lo que sí sé, es que nunca te haría daño. Nunca. Lisandra cerró los ojos, respirando hondo, permitiendo que esas palabras se hundieran en su corazón. Cuando los abrió de nuevo, vio en Elian no solo al hombre que había salvado, sino al compañero que, de alguna forma, había esperado toda su vida. ¿Qué haremos ahora?, preguntó ella en un susurro. Mañana al amanecer, nos moveremos hacia el norte, respondió Elian, señalando el mapa desgastado que había sacado de entre sus cosas. Hay un monasterio escondido en las montañas. Allí tal vez podamos encontrar refugio y respuestas. ¿Respuestas? Él asintió. Alguien allí, un monje viejo, llamado Fray Anselmo. Él sirvió una vez en la corte de Alterion. Si alguien puede confirmar quién soy en verdad, es él. Lisandra asintió lentamente, aferrándose a esa chispa de esperanza. Un trueno retumbó tan fuerte que la vieja cabaña tembló. Instintivamente, Elian rodeó a Lisandra con su brazo, acercándola a su pecho. Ella no protestó. Sentir el latido de su corazón, fuerte y constante, fue como anclar su alma perdida. No tienes que tener miedo, murmuró él junto a su oído. Mientras viva, te protegeré. Una lágrima solitaria resbaló por a bochecha de Lisandra, mas nao era de tristeza, nem de medo. Era de uma emoção tão profunda que nem mesmo ela sabia nomear. Quis falar algo. Declarar que também o protegeria. Que seu destino agora estaba entrelacado ao dele. Mas suas palavras se perderán cuando seus solos se encontraran no fogo trémulo. O momento era frágil. Quente. Intenso. Mas antes que cualquier palabra ou gesto pudesse selá-lo, o Samos cortou como uma lamina, o estalar de galos quebrados lá fora. Ambos se viraran para a porta, os corpos tensos. ¿Has oído eso? Susurró Lisandra, a voz mal saindo. Elian levantóse lentamente, sacando uma pequeña adaga escondida sob sua roupa. Queda aquí. No te muevas. Ele se aproximou da porta, os pasos tão silenciosos quanto o felino. Lisandra agarrou o pedaco de madeira do chao, o coracao disparado. O outro estalo. E depois, silencio. Elian espreitou para fora pela fresta da porta. Por momento, não viu nada. Apenas a chuva batendo nas folhas. Mas então, uma sombra. Rápida, esquiva, movéndose entre as árvores. Nos encontraron, murmuró él, voltándose rápidamente para Lisandra. Debemos salir ahora. Lisandra não hesitou. Pegou seu saco de pertences e correu para ele. Juntos, saíram pela parte de trás da cabana, mergulhando de volta na floresta sombría. Como os pés afundando no barro, os pulmões ardendo de esforco. Atrás deles, voces comecaram a sour na escuridão. Gritos. Ordens. A cacada había comecado. La lluvia, espesa como cortinas de cristal, los golpeaba en el rostro, cegándolos, dificultando cada paso en el lodo. Las ramas los arañaban, los pies resbalaban, pero Lisandra no soltaba la mano de Elian. A cada tropezón, a cada latido desesperado en su pecho, sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba, que solo existían ellos dos contra una fuerza invisible y mortal. Los gritos de los soldados se hacían cada vez más cercanos. El aullido de perros de caza desgarró la noche. Por aquí. Susurró Elian, tirando de ella hacia un sendero angosto cubierto de zarzas. Lisandra se dejó guiar,
con el corazón martillándole los oídos. Atrás, escuchó el ladrido salvaje de un perro demasiado cerca. Tropezó, cayó de rodillas, sintió la sangre brotar en su piel raspada, pero Elian estaba ahí, levantándola sin dudarlo. No podemos detenernos, jadeó él. Si nos alcanzan. No terminó la frase. No era necesario. Siguieron corriendo hasta que la espesura del bosque se volvió casi impenetrable. Los árboles formaban un techo denso que bloqueaba la poca luz de la luna. Elian buscó con la mirada, desesperado. Allí. Entre dos rocas enormes, un pequeño hueco, apenas visible. ¡Ay! Señaló. Se arrastraron hacia el refugio improvisado, cubriéndose de hojas, ramas y barro. Apenas podían respirar. El espacio era tan pequeño que Lisandra podía sentir el calor de la respiración de Elian sobre su mejilla. Los pasos de los soldados retumbaron cerca. Tan cerca que podían oler el cuero mojado de sus botas, escuchar el crujido de sus espadas en las vainas. Lisandra cerró los ojos con fuerza, rezando en silencio a todos los dioses que conocía, a todos los que había olvidado. Sentía a Elian temblar junto a ella, no de miedo, sino de furia contenida. «Buscad en todas partes», gritó uno de los hombres. «No deben estar lejos». El ruido de ramas siendo quebradas, de espadas cortando la maleza, llenó el aire. Un perro pasó olfateando tan cerca que Lisandra contuvo la respiración, sintiendo que el corazón le estallaría en el pecho. Elian se movió apenas, protegiéndola con su cuerpo, como un escudo humano. Unos segundos. Unos eternos segundos. Luego, las voces comenzaron a alejarse, poco a poco, absorbidas por la tormenta y la espesura. No se movieron. No se atrevieron a hacerlo. Permanecieron abrazados en la oscuridad, escuchando solo sus propias respiraciones entrecortadas. Finalmente, Elian susurró, casi inaudible, «Nos hemos salvado, por ahora». Lisandra abrió los ojos, encontrándolos de él tan cerca que casi podía perderse en su profundidad. No sabía que, el miedo podía doler así, susurró ella, con la voz temblorosa. El miedo es un recordatorio. ¿De qué estamos vivos? ¿De qué aún tenemos algo que perder? Sus palabras, envueltas en una ternura cruda, hicieron que las lágrimas de Lisandra brotaran, silenciosas. No lloraba solo por el terror. Lloraba por la vida que había dejado atrás, por la inocencia que se había evaporado, por la certeza de que ya no había regreso posible. Elian, dijo ella, entre sollozos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo escapamos de esto? Elian la miró, y en su mirada había un dolor inmenso, pero también una chispa indomable. Vivir, Lisandra. Eso haremos. Luchar por cada amanecer que podamos ver juntos. Y cuando encontremos a Fray Anselmo, apretó los dientes, la voz endurecida, les haremos pagar por lo que hicieron. Lisandra asintió, aferrándose a esa promesa como un náufrago a un pedazo de madera. Salieron del escondite cuando el bosque volvió a sumirse en un silencio mortal. La lluvia había cesado, dejando tras de sí una niebla espesa que lamía el suelo. Anduvieron en silencio, demasiado cansados para hablar, demasiado heridos para confiar plenamente en la calma repentina. A lo lejos, entre la niebla, una luz titilante. ¿Lo ves?, murmuró Elian. Sí, parece una antorcha. Se acercaron con cautela, resguardándose detrás de los árboles. Lo que vieron les heló la sangre. En el claro, dos soldados encendían una gran pira de fuego. Y, clavado en el centro, como un desafío, un cartel con palabras crueles escritas en tinta negra: «Se busca, Elian de Alterion. Traidor a la corona. Recompensa, 500 monedas de oro». Lisandra apretó los puños, oprimida por la visión. Elian no apartó la vista del cartel, su rostro endurecido en una máscara de ira y dolor. «Me han condenado», dijo en voz baja. «Ya no buscan justicia. Buscan venganza». Lisandra puso una mano en su brazo, buscando transmitirle fuerzas que ella misma apenas tenía.
Entonces, lucharemos. Él la miró, con una mezcla de sorpresa y admiración. Lisandra, la curandera humilde, la chica de las manos suaves y el corazón terco, dispuesta a desafiar a todo un reino por él. No dijo nada. Solo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, como una promesa silenciosa. Juntos, se internaron de nuevo en la espesura, sabiendo que la caza no había terminado. Traidor a la corona. Cada letra escrita sobre ese papel maldito pesaba más que el barro en sus botas. Caminaban sin rumbo fijo, guiados apenas por la promesa de un monje escondido en algún rincón olvidado del reino. Lisandra rompió el silencio con voz suave, pero firme: no puedes cargar esto solo, Elian. No fuiste tú el que traicionó. Te traicionaron a ti. Él no respondió de inmediato. Se detuvo al borde de un arroyo cristalino y se inclinó para lavar el rostro. El agua fría mordió su piel, mas no apagó o fuego que queimaba dentro de él. Eso no importa, Lisandra. Murmuró, de espaldas a ella. Lo que importa es lo que el mundo cree. Y el mundo, ya me ha condenado. No el mundo entero, corrigió ella, acercándose. No yo. Elian la miró por encima del hombro. El brillo de sus ojos reflejaba no solo gratitud, sino también miedo. No a la muerte, sino al peso de la esperanza. ¿Y si no soy el hombre que crees? Entonces serás el que me demuestres ser. Silencio. Una brisa suave levantó las hojas a sus pies. El arroyo seguía su curso sin importar la historia que se derrumbaba sobre sus orillas. Continuaron caminando hasta encontrar una pequeña caverna oculta tras una cortina de enredaderas. Elian la inspeccionó antes de entrar. Estaba vacía, pero protegida del viento, con paredes secas y musgo espeso. Aquí pasaremos la noche, dijo con voz baja. Lisandra se sentó con las piernas cruzadas y sacó de su mochila un pequeño envoltorio. Pan seco, un trozo de queso, unas hierbas. No es mucho, pero al menos no moriremos de hambre esta noche. Elian se sentó frente a ella. Cuando ella le ofreció su parte, él la rechazó suavemente. Come tú. No. Compartimos o no comemos ninguno. Dijo, partiendo el pan en dos sin darle opción. Comieron en silencio, oyendo el rumor del viento como si éste trajera consigo las voces del pasado. Luego, Lisandra apoyó la espalda en la pared de piedra y lo observó en la penumbra. Elian, cuéntame de tu madre. Él alzó la mirada, sorprendido. Tardó en responder. Se llamaba Serelit. Era, lo único cálido en esa casa de hielo. Mi padre era duro. Un guerrero antes que un padre. Y mi hermano, bueno, mi hermano aprendió de él demasiado rápido. ¿Y ella? Ella me hablaba de estrellas. De música. De compasión. Me decía que un buen líder no es el que impone miedo, sino el que despierta lealtad. Suena como alguien que habría amado conocer. Murió envenenada. La voz de Elian se quebró. Dijeron que fue una enfermedad. Pero yo vi el miedo en sus ojos antes de cerrar los míos esa noche. Y cuando desperté, ella ya no respiraba. Lisandra se llevó una mano al pecho. ¿Crees que tu hermano? Lo sé. No tengo pruebas, pero lo sé. Y después, todo ocurrió demasiado rápido. Me acusaron. Me hicieron firmar una confesión bajo amenaza. El mismo sello que hoy aparece en esos carteles, lo usaron para sellar mi sentencia. Una lágrima rodó por la mejilla de Elian, y Lisandra se inclinó hacia él, tomándole la mano. El mundo necesita saber la verdad. El mundo no quiere la verdad, murmuró. El mundo quiere sangre. Entonces les daremos verdad primero. Aunque tengamos que gritarla desde las montañas. Por un momento, el aire entre ellos se volvió más denso, como si el mismo bosque contuviera la respiración. Elian alzó la mano, tocando el rostro de Lisandra con una delicadeza casi infantil.
Rozó su mejilla con el dorso de los dedos. No entiendo cómo puedes confiar tanto en alguien como yo. Porque aprendí que las apariencias engañan. Que a veces, quien tiene barro en los pies es más noble que quien lleva una corona en la cabeza. Elian bajó la mirada, derrotado por el amor que no creía merecer. Lisandra, si esto termina mal, si algo me ocurre, quiero que... Ella lo interrumpió, con voz temblorosa pero firme. No digas eso. No terminará así. Lo juro por cada herida que he sanado. Por cada noche que hemos pasado huyendo. No. Esto no termina en una cueva oscura y silenciosa. Esto termina con justicia. Y si no existe, la construiremos nosotros. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Era una promesa sellada sin necesidad de sangre. La noche cayó por completo. Se acostaron juntos sobre el musgo, espalda contra espalda. Pero antes de que el sueño los abrazara, Elian susurró al aire, gracias por no soltarme la mano, ni cuando yo mismo quería soltarla. Y Lisandra, sin voltearse, con los ojos cerrados y el corazón latiendo fuerte, respondió, no te la soltaré nunca. Afuera, la noche cantaba canciones de antiguos juramentos. Adentro, dos almas rotas se unían en un juramento silencioso de amor, resistencia y fuego. Lo que no sabían, es que esa noche sería la última en que podrían dormir sin ser encontrados. Porque a kilómetros de distancia, alguien que conocía bien a Elian, había visto el cartel. Dormía, pero su rostro, incluso en reposo, estaba marcado por una inquietud profunda, como si en sus sueños todavía estuviera huyendo. Lisandra quiso alargar la mano y acariciar su mejilla, borrar aquella sombra de dolor, pero se contuvo. No podía permitirse flaquear. No ahora. Se puso en pie y se acercó a la entrada de la cueva, asomándose con cautela. El bosque parecía en calma, pero el silencio era demasiado absoluto. Los pájaros no cantaban. El viento no susurraba. Algo estaba mal. Retrocedió hasta donde Elian dormía y se agachó a su lado, tocando suavemente su hombro. Elian, susurró. Despierta. Algo no está bien. Él abrió los ojos de inmediato, entrenado por el miedo, la supervivencia. Se incorporó en un segundo, atento a su alrededor. ¿Qué pasa? No lo sé, el bosque está demasiado silencioso. Elian se levantó, y juntos, con gestos casi imperceptibles, recogieron sus cosas, apagaron los restos de la fogata, y se deslizaron fuera de la cueva, fundiéndose entre los árboles como sombras. No avanzaron más de 20 pasos cuando lo vieron. En lo alto de una colina, sobre un caballo negro como la noche, un hombre los observaba. No llevaba armadura de soldado. Iba vestido de cuero oscuro, con una capa roja ondeando tras él. Su rostro, aunque distante, era inconfundible para Elian. No puede ser, murmuró, su voz quebrándose. ¿Quién es? Preguntó Lisandra, tensando su mano alrededor del pequeño cuchillo que llevaba escondido. Elian tragó en seco, incapaz de apartar la mirada. Es Dorian. Mi hermano. Lisandra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dorian espoleó su caballo y comenzó a descender la colina con lentitud, como un cazador que sabe que su presa ya no tiene escapatoria. A su alrededor, surgieron más jinetes, como sombras brotando de la niebla. ¡Corred! Gritó Elian, empujando a Lisandra hacia el bosque. Corrieron como nunca antes, los pulmones ardiendo, los músculos clamando por descanso. Pero sabían que si los alcanzaban, todo terminaría ahí. El sonido de cascos golpeando la tierra mojada retumbaba tras ellos. Flechas comenzaron a silbar en el aire, clavándose en los árboles cercanos. Lisandra esquivó una por centímetros, sintiendo el zumbido mortal pasar junto a su oído. Por aquí. Señaló Elian, desviándose hacia un viejo puente de madera sobre un riachuelo crecido por la lluvia. Llegaron al puente jadeando. El agua debajo rugía, furiosa, chocando contra las rocas. Al otro lado, el bosque se hacía más denso, más oscuro.
un laberinto natural que podría ser su única oportunidad. Elian ayudó a Lisandra a cruzar el primer tramo, pero antes de que pudieran llegar al otro lado, una flecha se clavó en una de las cuerdas principales del puente, haciéndolo tambalearse peligrosamente. «¡Rápido, Elian!», gritó Lisandra, ya del otro lado, extendiendo su mano hacia él. Él corrió, saltando entre las tablas que crujían bajo su peso. Justo cuando estaba a punto de alcanzar su mano, una segunda flecha cortó la cuerda lateral, y el puente se inclinó violentamente. «¡No!», gritó Lisandra, lanzándose hacia adelante. Con un movimiento desesperado, Elian agarró su mano. Sus dedos se aferraron con fuerza brutal, el puente oscilando salvajemente bajo ellos. Por un instante, todo pareció detenerse. Solo estaban ellos dos, colgados sobre el abismo, el rugido del agua bajo sus pies. «No me sueltes», jadeó Elian, sus ojos fijos en los de ella. «Jamás», respondió Lisandra, apretando los dientes, tirando de él con todas sus fuerzas. Con un esfuerzo casi sobrehumano, lo ayudó a trepar hasta ponerse a salvo. Ambos cayeron en el barro, jadeando, temblando, pero vivos. No se dieron tiempo para celebrar. Sabían que los jinetes encontrarían otra forma de cruzar. Se adentraron en el bosque denso, donde las sombras parecían tragarlos. Corrieron hasta que sus cuerpos no pudieron más y se detuvieron bajo un gigantesco roble, ocultos por un espeso manto de hojas. Allí, por primera vez desde que comenzó la persecución, Elian permitió que el miedo lo rompiera un poco. «Mi propio hermano», murmuró, apoyándose contra el tronco, el rostro oculto entre sus manos. «Me caza como a un animal». Lisandra se acercó, arrodillándose frente a él. «No estás solo, Elian. No más». Él alzó la mirada. Y en esos ojos, llenos de dolor, vio la chispa de algo que los soldados, los traidores y el miedo no habían podido extinguir: esperanza. Se inclinó hacia ella, como un náufrago que encuentra tierra firme, y apoyó su frente contra la de Lisandra. «Te juro que no voy a rendirme. No mientras tú sigas creyendo en mí. Y yo te juro que jamás dejaré de hacerlo». La promesa sellada entre ellos era silenciosa, pero tan poderosa como cualquier juramento sagrado. El bosque los protegía por ahora. Pero sabían que no podrían esconderse para siempre. Porque el enemigo no era solo Dorian. Era el pasado. Era la traición. Era todo un reino dispuesto a borrar la verdad con sangre. Cruzaron un claro y se adentraron en un sendero más estrecho, casi invisible entre la maleza. Elian llevaba a Lisandra de la mano, guiándola con cuidado, sus ojos atentos, su cuerpo tenso como un arco a punto de dispararse. Sabía que cada paso los acercaba tanto a la salvación como a la perdición. Se detuvieron un instante para recuperar el aliento. Lisandra se apoyó contra un árbol, su pecho subiendo y bajando en respiraciones rápidas y dolorosas. «Elian», dijo entre jadeos, «no podemos seguir así. Necesitamos un plan. No solo huir, no para siempre». Elian se agachó a su lado, sus ojos oscuros fijos en los de ella, cargados de una tormenta contenida. «Lo sé», susurró. «Sé que no podemos correr eternamente. Pero si no encontramos a Fray Anselmo, no tenemos pruebas, no tenemos testigos. Solo tenemos palabras, y las palabras no salvan vidas en este reino». Lisandra bajó la mirada, sus dedos crispándose contra la tela de su vestido sucio. «¿Y si?», dudó, tragando el nudo que se formaba en su garganta, «¿y si ya es tarde? ¿Y si nunca llegamos? ¿Qué nos quedaría?». Elian tomó su rostro entre sus manos, forzándola a mirarlo. «Nos quedamos nosotros, Lisandra». Su voz tembló de emoción cruda, «nos quedamos tú y yo. Y mientras sigamos de pie, todavía hay esperanza». Una lágrima solitaria escapó del borde de los ojos de Lisandra. No era de tristeza. Era de algo más profundo, más feroz: amor. No el amor suave de canciones de trovadores, sino uno nacido de la lucha, del barro, del dolor compartido. «Entonces no me sueltes», susurró. «Jamás».
Una ramita se quebró a unos metros de distancia. Ambos giraron la cabeza al mismo tiempo. Elian desenfundó la pequeña daga que llevaba oculta bajo el cinturón. Del otro lado de los arbustos, surgió una figura. Al principio, pensaron que era un cazador o un soldado. Pero al acercarse, vieron que era un anciano de cabello blanco y rostro curtido por los años. Vestía una túnica sencilla de lana, y en sus manos no portaba armas, sino un bastón de madera nudosa. «No teman», dijo con voz rasposa, levantando las manos en señal de paz. «No vengo a hacer daño». Elian no bajó su arma. «¿Quién eres?» «Un amigo». «O eso espero ser. He seguido vuestro rastro, no para entregaros, sino para advertiros». Lisandra se puso de pie, aún alerta, pero sus ojos curiosos. ¿Advertirnos de qué? El anciano miró alrededor, como si temiera que el bosque mismo pudiera escuchar. Vuestra cabeza tiene precio, muchacho. Y no todos los que vienen tras vosotros llevan armadura real. Algunos son peores. ¿Quién te envía?, preguntó Elian, entrecerrando los ojos. Nadie. El viejo sonrió tristemente. Pero he visto este juego antes. La sangre noble siempre trae muerte donde pisa. El anciano se acercó un poco más, apoyándose pesadamente en su bastón. Hay un paso secreto, más allá de las ruinas del viejo molino. Pocos lo conocen. Os llevará a través del valle hasta la senda del monasterio. Su mirada se clavó en Elian. Si Fray Anselmo sigue vivo, es allí donde debéis buscar. Elian intercambió una mirada con Lisandra. La esperanza, frágil como un cristal, brilló entre ellos. ¿Por qué? ¿Ayudarnos?, preguntó ella, con desconfianza. El anciano suspiró, como quien carga siglos de pena sobre sus hombros. Porque una vez, fui joven como tú. Y también creí en la justicia. Y porque, su voz se volvió apenas un susurro, si podéis restaurar lo que se ha corrompido, quizá este reino aún tenga salvación. Elian bajó la daga lentamente, aunque sus músculos seguían tensos. ¿Cómo te llamas, viejo? Mi nombre ya no importa. Pero si logramos vernos de nuevo, me alegraré de saber que habéis sobrevivido. Dicho esto, el anciano retrocedió entre la niebla, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Elian se volvió hacia Lisandra, su expresión endurecida por la determinación. ¿Confías en él?, preguntó. Lisandra se encogió de hombros, su rostro aún pálido. No lo sé. Pero no tenemos muchas opciones. Él asintió. Y con un gesto rápido, tomándola de la mano, se internaron nuevamente en el bosque. Mientras corrían hacia el molino olvidado, Elian sentía cada latido de su corazón como un tambor de guerra. Sabía que Dorian no se detendría. Sabía que los perros de la traición seguían su rastro. Pero también sabía algo más. Mientras Lisandra siguiera a su lado, mientras sus manos entrelazadas resistieran el peso del mundo, había una mínima, diminuta posibilidad. De vencer. De sobrevivir. De redimirse. Lisandra se detuvo primero, respirando agitadamente, mirando las ruinas con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Será este el lugar del que hablaba el anciano?, preguntó en voz baja. Elian, con la daga en mano, escudriñaba cada sombra. Si no lo es, estamos condenados de todos modos. Su voz, aunque dura, llevaba un tinte de cansancio que no lograba ocultar. Avanzaron con cautela. Cada piedra caída, cada árbol retorcido parecía esconder una amenaza. Pero lo que encontraron no fue un enemigo. Fue una puerta. Oculta tras una de las paredes derrumbadas del molino, una abertura apenas visible se revelaba, cubierta por zarzas y ramas secas. Elian apartó las plantas con su daga, y al hacerlo, un viento frío salió de las profundidades de la tierra, como el aliento de un monstruo dormido. Aquí es, dijo él, con voz firme. Lisandra tragó saliva, sintiendo la piel erizarse. Sin embargo,
asintió y, sin pensarlo dos veces, se adentró primero en la oscuridad. El túnel era estrecho, y el suelo resbaladizo por siglos de humedad. Avanzaban a tientas, guiados solo por una pequeña antorcha improvisada que Elian había encendido. Sus sombras danzaban grotescas en las paredes de piedra. «Huele a encierro», murmuró Lisandra, tapándose la nariz. «Mejor eso que el olor a sangre que dejamos atrás», replicó Elian, aunque en su tono había una amargura difícil de ignorar. Caminaron por lo que parecieron horas. El túnel serpenteaba bajo la tierra como un gusano interminable. De vez en cuando, escuchaban gotas de agua caer en la oscuridad, o el susurro lejano de ratas moviéndose entre los escombros. Cuando finalmente comenzaron a ver una luz débil al final del pasadizo, ambos sintieron una oleada de alivio. Pero duró apenas un instante. Al salir a la superficie, no se encontraron con el bosque seguro que habían esperado. Se encontraron cara a cara con un pequeño grupo de hombres armados. Elian reaccionó de inmediato, empujando a Lisandra detrás de él y alzando su daga. Los hombres, vestidos con ropas de mercenarios, no llevaban insignias oficiales, pero sus rostros endurecidos hablaban de violencia sin límites. Al frente, un hombre de barba gris y sonrisa torcida los observaba con la calma de quien ya sabe que ha ganado. «Vaya, vaya, mirad lo que el bosque nos ha traído». Su voz era áspera, como piedras rozándose. El pequeño Lord perdido, y su preciosa acompañante. Lisandra sintió que el corazón se le detenía. «¿Quiénes son?», susurró contra la espalda de Elian. «Cazadores de recompensas», respondió él entre dientes. «No les interesa la justicia. Solo el oro». El líder dio un paso adelante, moviendo lentamente la espada entre sus dedos. «No tienes que pelear, muchacho. Ríndete ahora, y prometo que tu muerte será rápida». Sonrió con crueldad. «Aunque, no puedo prometer lo mismo para ella». Elian endureció su postura, sus músculos tensándose. «Si queréis sangre, tendréis que venir a buscarla». El cazador soltó una carcajada. «Como quieras». La pelea estalló en un abrir y cerrar de ojos. Elian se lanzó contra el primer hombre que se acercó, esquivando un golpe de espada y hundiendo su daga en el costado enemigo. Lisandra, armada solo con una rama gruesa, golpeó a otro mercenario en la cabeza, aturdiéndolo apenas. El líder avanzó directamente hacia Lisandra, su espada alzada. «No», rugió Elian, atravesando el espacio entre ellos, bloqueando el golpe con su antebrazo. La espada cortó profundamente la piel de Elian. La sangre brotó al instante, pero él no se detuvo. Con un grito cargado de furia y desesperación, derribó al líder con un golpe brutal, robándole la espada y apuntándola directo a su cuello. El resto de los mercenarios, viendo caer a su jefe, dudaron. Esa vacilación fue suficiente. «Corre, Lisandra», gritó Elian, agarrándola por la muñeca. Huyeron entre los árboles, dejando atrás el eco de gritos furiosos. Corrían sin mirar atrás, sin pensar, solo sintiendo el ardor de la herida de Elian, la urgencia de seguir respirando un minuto más. Cuando al fin se detuvieron, Lisandra lo sostuvo mientras caía de rodillas, su rostro pálido de dolor. «Elian, estás herido», susurró, lágrimas llenando sus ojos. «No importa», dijo él, su voz apenas un soplo, «mientras tú estés bien, nada más importa». «Claro que importa», replicó ella, rasgando un pedazo de su vestido para presionar la herida, «tu vida importa». «Para mí». Sus manos temblaban mientras intentaba detener el sangrado. Elian la miró, perdido en la intensidad de su dolor y en la fuerza de su amor por ella. «No sé en qué momento dejé de huir solo de ellos, y empecé a huir del miedo de perderte». Lisandra sollozó, inclinándose hasta que sus frentes se tocaron. «No vas a perderme, Elian. No mientras yo pueda luchar. Y yo lucharé, hasta mi último aliento, por ti». Allí, en medio de un bosque inhóspito, dos almas heridas sellaron una promesa sin palabras. La batalla no había terminado.
El dolor no había terminado. Pero ahora, sabían que no estaban solos. Había improvisado un vendaje con los restos de su vestido, pero la herida seguía sangrando lentamente, oscureciendo la tela. El corazón de Lisandra latía enloquecido, sentía que la vida de Elian se le escapaba entre los dedos, como arena fina. «Quédate quieto», susurró ella, rompiendo un silencio tenso mientras preparaba una mezcla de hierbas que había logrado recoger durante su huida. Elian intentó sonreír, pero fue apenas un esbozo, más triste que reconfortante. «Siempre cuidándome, Lisandra», murmuró. «Siempre salvándome». Ella negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. «No me digas eso como si fueras a despedirte». «No lo hago». Él cerró los ojos un instante, como reuniendo fuerzas, «pero si algo me pasa, debes prometerme que seguirás. Que encontrarás a Fray Anselmo. Que limpiarás mi nombre». «No». Lisandra dejó caer las hierbas y lo sujetó por los hombros, sacudiéndolo suavemente. «No me hables como si fueras a dejarme». Elian abrió los ojos, y en ellos había un brillo húmedo, una súplica muda. «No quiero dejarte», susurró. «Pero tienes que ser más fuerte que el miedo, Lisandra. Más fuerte que el dolor». Ella apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos con fuerza. «No quiero ser fuerte si no es contigo». Un silencio estremecedor se apoderó de la gruta, solo roto por el sonido suave de la respiración agitada de Elian. «Lisandra», murmuró, su voz apenas un hilo. «Hay algo que debes saber». Ella alzó el rostro, alarmada. «¿Qué cosa?» Elian tragó saliva, cada palabra pareciendo arrancada de lo más profundo de su ser. «No fue solo por mi herencia», dijo, su mirada perdida en algún recuerdo distante. «No fue solo por las tierras ni por el título que Dorian me traicionó». «¿Entonces por qué?» Él respiró hondo, como si el aire mismo le costara. «Había una profecía. Mi madre la creyó hasta el último aliento. Decía que uno de nosotros dos llevaría a la casa de Alterion a la gloria, y el otro, a su ruina». Lisandra se quedó sin habla, el eco de esas palabras resonando en la pequeña gruta como un presagio oscuro. Dorian siempre temió no ser el elegido. Siempre sintió que su voz se quebró, que yo era la esperanza. Y prefirió destruirme antes que arriesgarse a ser olvidado. Lisandra tragó en seco, sintiendo como todo el peso del pasado caía sobre sus hombros. «No importa la profecía», dijo, su voz firme, sus dedos apretando la mano de Elian. «No eres la ruina de nadie, Elian. Eres la esperanza. Mi esperanza». Él la miró con tal intensidad que Lisandra sintió que todo el dolor, toda la culpa, todo el miedo que cargaba se diluía en esos ojos oscuros como la noche. «Si logro salir de esta», dijo con una sonrisa débil, «prometo que cambiaré nuestro destino». «No lo lograrás solo». Lisandra sonrió también, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. «Lo lograremos juntos». Ella tomó una de las hierbas y la machacó con cuidado, aplicándola sobre la herida mientras Elian apretaba los dientes para no gritar. «Perdóname», susurró ella, mientras trabajaba. «Te estoy lastimando. Me salvas la vida, no hay dolor que no soportaría por ti». Una lágrima cayó sobre la piel de Elian, mezclándose con la sangre, como un sello silencioso de su vínculo. El fuego improvisado chisporroteó débilmente, iluminando la cueva con una luz titilante. Afuera, el bosque susurraba en la oscuridad, pero allí dentro, en ese pequeño refugio, había algo más fuerte que el miedo. Había amor. Había lucha. Y había una promesa ardiente de que no todo estaba perdido. Cuando finalmente el dolor cedió un poco y Elian cerró los ojos, agotado pero respirando más tranquilo, Lisandra se permitió llorar en silencio, acariciando su cabello en un gesto suave, protector. «No voy a dejar que te lleven», juró en voz baja. «No voy a dejar que te quiten de mí». La noche avanzaba, y con ella, el peligro. Pero en la oscuridad, dos corazones seguían latiendo al unísono, aferrándose a la única luz que les quedaba, el uno al otro.
pero no estaban solos. El silencio era espeso. El tipo de silencio que no pertenece a la naturaleza, sino al acecho. Lisandra se puso de pie con cautela, tomando el cuchillo de Elian sin despertarlo. Salió de la gruta como quien se adentra en una trampa sin saber de qué lado llegará el golpe. No dio más de 3 pasos cuando lo vio. Apoyado contra un árbol, como si hubiera estado esperándola desde siempre, un hombre la observaba. No llevaba armadura, ni ropajes pesados. Solo una capa negra con bordes carmesí y una cicatriz profunda que cruzaba su ceja izquierda. En su pecho, brillaba un medallón con el símbolo de un halcón. «No grites», dijo con voz tranquila, casi cordial. «No he venido a matarte». Lisandra alzó el cuchillo con la mano temblorosa. «¿Quién eres?» «Mi nombre es Kael. Y durante los últimos 5 años, he sido la mano derecha de Dorian de Alterion». Lisandra tragó saliva, dando un paso hacia atrás. «Si vienes de parte de él, no conseguirás lo que busca. Elian está herido, pero sigue vivo. Y yo no voy a permitir que le pongas una sola mano encima». Kael levantó las manos, despacio. «No vengo por Elian. No esta vez». Se acercó un poco, sus ojos grises brillando con una emoción que Lisandra no supo descifrar. «Vengo porque hay cosas que él no sabe. Cosas que podría costarle el alma». Lisandra no bajó el cuchillo. «¿Qué quieres decir?» Kael la miró con algo parecido a la compasión. «Tu amigo, el hombre por el que estás dispuesta a morir, ha vivido con una venda en los ojos. Cree que su hermano lo traicionó solo por ambición, por miedo a una profecía. Y sí. Dorian es ambicioso. Pero no es el único que quería su caída». Lisandra frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Kael se acercó más, bajando la voz. «Elian fue víctima de algo más grande. Su caída fue orquestada por el Consejo Real. Por los mismos que coronaron a Dorian como regente cuando el rey cayó enfermo. Dorian solo obedeció. Fue la marioneta. El blanco más fácil. Elian tenía el corazón del pueblo. La simpatía de la reina madre. Su visión de reforma era un peligro para los que vivían de la corrupción». Lisandra sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. «¿Estás diciendo que lo usaron como chivo expiatorio?» «Exactamente», respondió Kael. «Manipularon las pruebas, asesinaron a testigos. Y ahora, lo están cazando para asegurarse de que no regrese». «¿Por qué me dices esto ahora? ¿Qué ganas con esto?» Kael bajó la mirada por un instante. «Porque yo también creí en Dorian. En su causa. Pensé que lo hacía por el bien del reino. Pero he visto de lo que es capaz. Lo que le hizo a tu pueblo, a tu gente, y a Elian». Se hizo un silencio espeso entre ellos. Lisandra seguía con el cuchillo en alto, aunque la mano le temblaba cada vez más. «Entonces ayúdanos», dijo finalmente. «Ayuda a Elian a probar su inocencia». Kael negó con la cabeza, casi con tristeza. «No puedo hacerlo abiertamente. Aún hay ojos en todas partes. Si se enteran de que hablé contigo, estaré muerto antes del amanecer». «¿Y qué propones?» «Esta noche. Al caer el sol. A mediodía de camino hacia el norte, hay una ermita olvidada. Allí os dejaré un mapa. Y algo más, algo que puede cambiarlo todo, la carta que selló su sentencia. Firmada por uno de los miembros del Consejo. Si la tiene, podrá enfrentar a Dorian, y más importante, al rey, si logra verlo». Lisandra lo miró con desconfianza. «¿Y si esto es una trampa?» Kael alzó una ceja, y por primera vez, su voz se volvió amarga. «Si quisiera entregarlos, ya lo habría hecho. Están exhaustos. Elian no puede defenderse». Dio media vuelta, pero antes de desaparecer, añadió: «No tardes. El tiempo no juega a vuestro favor». Y entonces se fue.
Lisandra permaneció inmóvil varios segundos, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que le retumbaba en los oídos. Cuando regresó a la gruta, Elian seguía dormido. Se arrodilló junto a él, tocando su rostro con ternura. Sus labios murmuraban algo en sueños. Palabras rotas, nombres, fragmentos de dolor. Ella lo acarició suavemente, sin despertarlo. Hay tanto que no sabes, Elian, susurró. Pero te prometo que no dejaré que te destruyan. No esta vez. Miró hacia la entrada de la cueva, donde el sol comenzaba a colarse entre las hojas. El tiempo corría. Elian abrió los ojos al mediodía, aún débil pero con más color en la piel. Al verla a su lado, sonrió levemente, como si su sola presencia fuese suficiente para mantenerse en pie. «Sigues aquí», susurró. «Siempre estaré», respondió ella, forzando una sonrisa que no alcanzaba a ocultar la tormenta en su interior. Él quiso incorporarse, pero el dolor lo detuvo. Apretó los dientes, aferrándose al musgo del suelo. «No. No puedes moverte mucho aún», dijo ella, apoyándolo contra una roca con cuidado. Elian la miró con atención, notando por fin la tensión en sus ojos, la sombra que oscurecía su mirada. «¿Qué ha pasado, Lisandra? Tu rostro es distinto». Ella dudó. Bajó la mirada. Luego, se sentó a su lado, sus dedos enredándose con los de él. «Esta mañana, alguien vino. No un enemigo. Al menos, no aún». Elian frunció el ceño. «¿Quién?» «Se llama Kael. Dice ser, o haber sido, la mano derecha de tu hermano». El cuerpo de Elian se tensó. «¿Dorian te envió?» «No. Vino solo. Y no para atraparte. Vino para advertirme». Lisandra le contó todo, sin omitir detalle. Las palabras fueron cayendo como piedras entre ellos, la traición del Consejo Real, el uso de Dorian como un peón, la carta que lo condenaba, y la posibilidad de recuperar esa prueba. Elian no habló de inmediato. Sus ojos estaban fijos en un punto lejano, en algo que solo él veía. «Me usaron», murmuró al fin, su voz cargada de una mezcla de rabia y dolor, «me quitaron todo, y aún así creí que Dorian era el monstruo. Y lo es, pero no es el único. Kael dijo que dejará la carta esta noche, en una ermita a mediodía al norte. Si la conseguimos, podremos gritar la verdad». Elian completó su frase, apretando su mano con fuerza, por fin. Se hizo un silencio. El tipo de silencio que no es cómodo, pero necesario. El que nace después de mirar al abismo y decidir no saltar. «Elian», dijo Lisandra, su voz apenas un soplo, «tienes que prometerme que no dejarás que el odio te consuma». «¿Y cómo no hacerlo, Lisandra? ¿Cómo perdonar todo lo que me han hecho?» «No hablo de perdonar. Hablo de no dejar que el deseo de venganza te convierta en uno de ellos». Él cerró los ojos, profundamente conmovido. «Temo que ya lo ha hecho. A veces me sorprendo soñando con sus rostros, suplicando, arrodillados. Y eso me asusta más que cualquier espada». Lisandra tocó su rostro con suavidad, obligándolo a mirarla. «Entonces recuerda esto, no estás solo. Y el hombre que yo amo, es más fuerte que su dolor». Elian la miró como si la viera por primera vez. Como si, pese a la oscuridad, ella fuese su faro. «¿Me amas?», preguntó en un susurro, casi temiendo la respuesta. Lisandra tragó saliva, sus ojos temblando. «Desde el día que decidiste quedarte, cuando todos te señalaron y tú aún así me protegiste. Desde que preferiste dormir en el suelo, enfermo, antes que poner en riesgo a alguien más. Desde que me dijiste que lucharías por mí, hasta el último aliento». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Elian, pero no cayeron. «Lisandra, si sobrevivo a esto, si el destino nos deja respirar un poco más, haré que el mundo sepa que una mujer sin corona ni título salvó el alma del último Alterion». Ella sonrió, y por un momento, la cueva pareció más cálida,
como si la misma oscuridad retrocediera ante el poder de lo que compartían. Entonces prepárate, dijo ella, poniéndose en pie con una determinación nueva. Porque al anochecer, iremos a esa ermita. Con o sin ayuda. Con, dijo una voz desde la entrada. Lisandra se giró, instintivamente llevándose la mano al cuchillo. Pero era Kael. Esta vez sin capa, sin medallón, solo con una mirada decidida. Cambié de idea. No los dejaré ir solos. Si vamos a hacer caer a los verdaderos traidores, quiero verlos caer con mis propios ojos. Elian alzó la vista hacia él, agotado pero firme. Entonces camina con nosotros, Kael. Pero si nos traicionas, no habrá lugar en el mundo donde puedas esconderte de mí. Kael asintió solemnemente. Lo sé. Y aún así, aquí estoy. El camino era estrecho, los sonidos del bosque parecían más intensos esa noche. Kael iba en silencio, pero con la vista alerta. A pesar de su promesa, Lisandra aún no confiaba del todo en él. Cada movimiento, cada pausa, cada mirada de reojo, era analizada con la precisión de quien ya había perdido demasiado. Ya casi llegamos, murmuró Kael. Está justo detrás de esa colina. Elian asintió, apretando los dientes por el dolor. Lisandra lo sostuvo un poco más fuerte, notando el sudor frío en su frente. ¿Estás seguro que puedes? Le susurró. Ya hemos llegado tan lejos, respondió él. No pienso caer ahora. Subieron en silencio. Al llegar a la cima, la ermita apareció como una sombra entre los árboles, pequeña, de piedra gris, cubierta de yedra. Olía a humedad y tiempo olvidado. Ahí dentro, bajo el altar, escondí el cofre, explicó Kael mientras avanzaba con cautela. Solo nosotros tres sabemos de esto. Entraron despacio. Lisandra fue la última en cruzar el umbral, con el corazón latiendo con fuerza. Había algo en el aire, un presentimiento. El tipo de presión que precede al estallido. Kael se agachó, retiró unas losas sueltas del suelo y sacó un pequeño cofre de madera oscura. Aquí está, dijo, entregándoselo a Elian. Ábrelo. Elian lo tomó con manos temblorosas, sus dedos manchados de sangre y tierra. Al abrir la tapa, un solo documento reposaba dentro, atado con una cinta roja. Lisandra se arrodilló a su lado mientras él desenvolvía el pergamino. Lo leyó en silencio. Y sus labios comenzaron a temblar. Está firmada, susurró, por Lord Marvick. Él presidió el juicio. Aquí está, la orden de condena. Está fechada 3 días antes de que siquiera se realizara el juicio público. Kael bajó la mirada. El veredicto ya estaba decidido antes de que tú abrieras la boca. Nunca tuviste una oportunidad, Elian. Esto, Lisandra lo tomó, con el rostro bañado de emoción, esto es todo. Con esto podemos probarlo. Podemos exponerlos. Elian seguía en silencio. Algo en su rostro no encajaba con la euforia del momento. Estaba mirando fijamente la firma. Esto no es solo de Marvick, murmuró de pronto. Mira esto, aquí, en la esquina, otra rúbrica. Lisandra frunció el ceño, acercando la antorcha. Dorian. Su nombre, tallado con tinta negra y fría, era como una puñalada. Él lo sabía todo. Lo aprobó. Él escribió mi condena con sus propias manos. Y ahora lo sabes, dijo una voz en la entrada. Todos se giraron al mismo tiempo. Elian intentó levantarse, pero el dolor lo dobló. Kael desenfundó su espada. Lisandra retrocedió, protegiendo el documento con su cuerpo. En la puerta, con la oscuridad a sus espaldas, apareció Dorian de Alterion. Vestía como un cazador elegante, su capa ondeando suavemente por el viento. Sus ojos, tan parecidos a los de Elian, no mostraban odio. Mostraban decepción. Hermano, dijo con voz calmada. Al fin me obligaste a venir en persona. Elian se sostuvo en pie, temblando,
pero no bajó la vista. ¿A qué has venido? ¿A matar lo poco que queda de tu conciencia? Dorian dio un paso dentro, sin quitarle los ojos de encima. He venido a detener lo que estás por hacer. No por odio. Por protección. ¿Protección? Escupió Lisandra. ¿A quién estás protegiendo, Dorian? ¿A ti? ¿A los cobardes del consejo? ¿Al reino? Su voz resonó en la ermita, a los campesinos, a los artesanos, a los niños que duermen sin saber que la guerra está a un suspiro de estallar. Si se revela esa carta, si tú, Elian, regresas, los nobles se dividirán. Las familias se alzarán. El caos vendrá. ¿Y quién crees que pagará por eso? Elian dio un paso, tambaleante. No soy el caos, Dorian. Soy la verdad. A veces, la verdad es más peligrosa que la mentira, murmuró su hermano. Un instante de silencio. Kael se interpuso entre ambos, espada alzada. No vas a tocarlo. ¿Tú también me traicionas, Kael? Preguntó Dorian, con tristeza auténtica en la voz. No te traiciono. Dejo de obedecer a un hombre que olvidó lo que era justo. Dorian desenvainó lentamente su espada. No quiero sangre, hermano. Dame la carta. Renuncia a esto, y podrás vivir. Elian lo miró con ojos encendidos por la rabia contenida de todos los años robados. Ya estoy muerto para todos. Solo me queda la dignidad. Y no pienso devolvértela. Lisandra se adelantó, la carta en la mano, su cuerpo cubriendo a Elian. Si nos matas aquí, el bosque sabrá. Y las raíces lo susurrarán a los oídos de quienes aún recuerdan tu rostro de niño. Puedes ocultar el cuerpo de un hombre. Pero no puedes enterrar para siempre su verdad. Dorian no respondió. Su espada seguía alzada, pero su mirada temblaba. Una lucha interna. Un abismo ante sus pies. Esto no ha terminado, dijo finalmente, bajando el arma. Pero tampoco ha comenzado. Si cruzas esa línea, Elian, ya no habrá camino de regreso. Elian se acercó a su hermano, hasta quedar a medio metro de distancia. Nunca lo hubo. Dorian retrocedió lentamente, sus ojos grises apagándose. Y luego, desapareció entre las sombras. En la ermita, el silencio volvió. Pero no era el mismo. Kael cerró la puerta con fuerza, como si al hacerlo pudiera mantener la oscuridad afuera. Elian, extenuado, se apoyó en una columna medio derruida, su respiración entrecortada, su rostro pálido. Había logrado mantenerse firme frente a su hermano, pero ahora todo le temblaba por dentro. ¿Estás bien? Preguntó Lisandra con voz rota, corriendo hacia él. No lo sé, respondió él, sin fuerza. Siento que algo dentro de mí se ha quebrado, algo que ya no sé si quiero volver a juntar. Lisandra lo abrazó, fuerte, como si intentara sostener lo que él ya no podía. No dejes que te gane. No dejes que sus palabras te hagan dudar de lo que eres. Elian se aferró a ella, su voz casi un murmullo en su oído. ¿Y qué soy, Lisandra? Si el mundo me ve como una amenaza, si mi propio hermano está dispuesto a asesinarme por mantener una mentira, ¿quién soy yo? Ella se apartó apenas, tocando su rostro con ternura. Eres un hombre que eligió la verdad sobre el poder. Eres quien me salvó cuando no tenías nada. Eres Elian, el único que no ha dejado de luchar por lo correcto. Él cerró los ojos, y por un momento, las lágrimas que había contenido durante años escaparon sin resistencia. Lágrimas silenciosas, calientes, nacidas del abandono, la traición, y el amor. Kael se mantenía a un lado, observando, la culpa pesando sobre sus hombros como una capa invisible. Deberíamos irnos, dijo al fin, rompiendo el momento con la crudeza de la realidad. Dorian puede regresar con más hombres. Si queremos llegar al monasterio y mostrar esa carta al rey, tiene que ser ahora. Elian asintió, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Se enderezó, aún débil,
pero más firme que antes. ¿Crees que el rey nos escuchará? Preguntó Lisandra a Cael mientras envolvía la carta con tela gruesa. Cael suspiró. Si aún queda algo de lucidez en él, sí. Pero el consejo lo ha mantenido aislado. El viaje hasta el castillo no será fácil. Están patrullando las rutas, buscando rostros como el tuyo, Elian. Entonces iremos por las sombras, respondió Elian con decisión. Así como he vivido desde que todo esto empezó. Lisandra se acercó y entrelazó sus dedos con los de él. No estás solo esta vez. Cael miró a ambos, y por un instante, la armadura invisible que llevaba se resquebrajó. Yo también estoy con ustedes. Ya no hay camino de regreso para mí tampoco. Un rayo cruzó el cielo a lo lejos, iluminando por un instante el interior de la ermita. El viento soplaba fuerte, como si el mismo mundo se preparara para lo inevitable. Salieron sin mirar atrás, con la carta oculta en un pequeño saco de cuero y la determinación ardiente en sus miradas. El bosque los recibió como una madre temerosa, sabiendo que cada rama crujiente podía ser una trampa, cada sombra una emboscada. Elian, dijo Lisandra mientras caminaban en fila. ¿Qué harás si el rey no te escucha? Él se detuvo unos segundos, giró apenas el rostro hacia ella. Entonces haré que me escuche el pueblo. Cael frunció el ceño. ¿Te refieres a una rebelión? No. Me refiero a justicia. Y si eso significa enfrentar a quienes llevan coronas, que así sea. Lisandra lo miró con el pecho encogido. Sabía que Elian estaba cruzando un umbral interno del que ya no volvería. Y temía perderlo en el proceso. Solo prométeme, dijo, deteniéndolo, que no perderás tu alma en este camino. Que no cambiarás tu bondad por su poder. Elian tomó su rostro entre las manos, y sus ojos ardían con una mezcla de fuego y ternura. Tú eres mi alma, Lisandra. Y mientras estés conmigo, no podrán arrebatarme nada. Ella cerró los ojos, apoyando la frente contra la de él. Entonces sigue adelante. Yo te seguiré, aunque el mundo se caiga a pedazos. Y así, tomados de la mano, con Cael detrás como testigo silencioso, se adentraron en la última parte del camino. Elian observó desde la colina, envuelto en un silencio denso. Lisandra estaba a su lado, sujetando su mano con fuerza. Detrás de ellos, Cael revisaba por última vez las rutas de vigilancia que había memorizado durante sus años como espía del consejo. Entrar no será difícil, murmuró Cael. Lo difícil será salir. Elian apenas asintió. Sus ojos no se apartaban de la fortaleza. ¿Dónde está el rey ahora? Preguntó Lisandra, con voz tensa. En la torre oeste, respondió Cael. Desde que enfermó, casi nadie tiene acceso a él. Solo la reina madre, 2 médicos del consejo, y Dorian. El nombre se clavó en el aire como una daga. Elian cerró los puños. Lisandra lo sintió y giró hacia él. Tienes que controlar tu rabia, Elian. La necesitas, sí. Pero si dejas que ella te guíe, no llegarás vivo ante el rey. Elian la miró, y por un instante, su expresión se suavizó. No sabes cuánto te necesito a ti para no perderme. Ella sonrió con tristeza y apoyó su frente contra la de él. Entonces aférrate a mí. Hasta el final. Cael carraspeó suavemente. El pasadizo está justo detrás de las viejas caballerizas. Lo usábamos para entrar a escondidas cuando necesitábamos corregir decisiones del consejo. Esta vez, lo usaremos para hacer justicia. Bajaron la colina cuando el sol apenas tocaba los muros. El plan era simple, entrar sin ser vistos, llegar a la torre, entregar la carta al rey, y rezar para que aún quedara un fragmento de conciencia en él. El pasadizo era angosto, oscuro y húmedo, pero Cael los guiaba con pasos seguros. A cada metro que avanzaban, Elian sentía el corazón apretarse, como si las paredes se cerraran sobre él. Las voces del pasado resonaban en su mente, los gritos, el juicio falso, la frialdad en los ojos de su hermano,
Aquí es, susurró Kael, deteniéndose frente a una trampilla de hierro oxidado. Una escalera lleva directo al corredor tras la cámara del rey. Lisandra ayudó a Elian a subir, cuidando que la herida, aunque cerrada, no se abriera de nuevo. Al salir al corredor de piedra, el silencio los envolvió. Era como estar en el vientre de una bestia dormida. Rápido, dijo Kael. Antes de que cambien los turnos. Avanzaron entre columnas y tapices. Lisandra sentía el pulso en las sienes. Cualquier sonido, cualquier pisada equivocada, podía alertar a los guardias. Al llegar a la gran puerta de la cámara del rey, Elian se detuvo. ¿Estás listo?, preguntó Lisandra. Él asintió. Pero no respondió con palabras. Kael golpeó una vez. Silencio. Luego. La puerta se abrió apenas, y un hombre mayor los observó. Era el viejo maestro Arlen, consejero retirado del reino, uno de los pocos que aún conservaba su integridad. Kael, dijo con un hilo de voz, ¿tú lo trajiste? Él merece hablar, respondió Kael, firme. Y el rey, merece escuchar. Arlen los dejó pasar sin más palabras. Dentro, la cámara era amplia, pero oscura. Las cortinas estaban cerradas, y el aire olía a medicina y soledad. En el centro, el rey Lyric yacía en una gran cama, su rostro pálido, los ojos cerrados, pero no dormía. Alteza, dijo Arlen, con voz quebrada. Tenéis una visita. Los ojos del rey se abrieron lentamente. Elian dio un paso al frente. El viejo monarca lo miró, y algo en su mirada cambió. Elian, susurró, como si su nombre le doliera. Majestad, dijo Elian, arrodillándose con esfuerzo. No vengo a suplicar. Vengo a mostrarle la verdad que fue escondida de usted. Lisandra se adelantó, colocó la carta en manos de Arlen, quien la extendió frente al rey. Lyric leyó en silencio. Su rostro, al principio inexpresivo, fue endureciéndose con cada palabra. Esta firma, murmuró, yo no autoricé este juicio. ¿Cómo pudieron? Elian levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Porque confiaron en los hombres equivocados. En Dorian. En el consejo. Porque me condenaron antes de escucharme. El rey cerró los ojos con fuerza. Respiró hondo. Fui débil. Me encerraron con medicamentos y promesas. Y mientras tanto, destruyeron todo lo que tenía valor. Kael dio un paso al frente. Aún hay tiempo, Majestad. Si actúa ahora, si expone esta carta ante la corte, aún puede salvar lo que queda. El rey volvió la vista hacia Elian, y por primera vez, sus ojos brillaron con esperanza. ¿Y tú? ¿Quieres venganza? Elian negó, con la voz firme. Quiero justicia. Para mí. Para los que murieron por callar. Y para el reino, que merece saber la verdad. Un largo silencio cayó en la sala. Y entonces, el rey asintió. Prepara la corte, dijo a Arlen. Esta noche, la mentira se cae. Lisandra se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Elian giró hacia ella. Y por primera vez, sintió que su alma, después de tantos años, respiraba. Pero aún no estaban a salvo. Porque fuera de esas paredes. En el gran salón, candelabros encendidos iluminaban el mármol frío. Banderas pesadas colgaban de los altos techos, y la atmósfera era tan tensa que se podía sentir el peso de cada respiración. Lisandra, de pie al fondo del salón, observaba la escena mientras apretaba la mano de Elian, quien, aunque pálido, sostenía la cabeza en alto con una dignidad inquebrantable. Kael se mantenía cerca, la mirada aguda, listo para intervenir si era necesario. El rey Lyric, vestido con un manto oscuro y bordados de plata, fue llevado hasta el trono. Su rostro era una máscara de hierro. Nadie hablaba. Nadie osaba moverse. Entonces, las grandes puertas se abrieron de golpe. Dorian de Alterion entró.
Vestía su armadura de gala, reluciente, como si fuera a una ceremonia de victoria. Su mirada se paseó sobre todos, y cuando encontró a Elian de pie entre los presentes, apenas si esbozó una sonrisa helada. «Mi rey», dijo, inclinando apenas la cabeza. «Vuestra convocatoria es inesperada». Lyric lo miró como quien contempla a una serpiente. Lo inesperado a veces es lo necesario. Dorian caminó hasta el centro del salón, seguro de sí mismo, como si aún controlara todo. ¿Se me permitirá saber de qué se trata este llamado? El rey alzó una mano. Arlen avanzó, llevando consigo el cofre donde guardaba la carta sellada. Se trata de justicia, dijo Lyric, con voz clara y firme. Y de la verdad que ha sido ocultada durante demasiado tiempo. Un murmullo recorrió el salón como un latido sordo. Se me ha presentado una prueba, continuó el rey. Un documento sellado antes del juicio de Elian de Alterion, condenándolo antes de que su defensa fuese escuchada. Los ojos de Dorian se endurecieron, aunque su rostro se mantenía sereno. ¿Qué clase de prueba puede surgir ahora, tras tantos años? Arlen abrió el cofre y sacó la carta. La sostuvo en alto para que todos la vieran. Esta, dijo con voz firme, lleva vuestra firma, Lord Dorian. Un silencio brutal cayó sobre todos. Se podía oír el chisporroteo de las antorchas. Dorian no movió un músculo. Firmé muchos documentos en esos días, dijo con calma. En tiempos de guerra, las decisiones deben tomarse rápido. No todo puede ser debatido eternamente. ¿Firmarías entonces, sin saber que condenabas a tu propio hermano? Preguntó el rey, la voz afilada como un cuchillo. Los ojos de todos pasaron de uno a otro, tensos, expectantes. Dorian sonrió. Una sonrisa vacía, rota. Si con ello protegía la estabilidad del reino, sí. Un estallido de susurros sacudió la sala. Algunos nobles se apartaron de Dorian como si su sola presencia los ensuciara. Elian dio un paso adelante, su voz resonando con una fuerza que parecía imposible en su estado. No fue estabilidad lo que protegiste. Fue tu miedo. Miedo a que el pueblo me siguiera a mí y no a ti. Miedo a ser visto como lo que eres, un cobarde escondido detrás de firmas y mentiras. Dorian lo miró por un largo instante. Y entonces, en un acto de desafío absoluto, desenfundó su espada. Entonces acabemos con esto, Elian. Rugió, aquí. Ahora. Los guardias rodearon de inmediato el salón, pero el rey levantó una mano, deteniéndolos. No. Ordenó Lyric. Este juicio no se decidirá con sangre, sino con la verdad. Dorian rió, una carcajada amarga. ¿Verdad? ¿Crees que importa? ¿Crees que estos cobardes cambiarán de lado solo por un papel? El poder es la única verdad en este salón. Kael se adelantó, su espada desenvainada, listo para proteger a Elian si era necesario. Ya has perdido, Dorian, dijo Kael, la voz grave. El pueblo sabrá. El reino sabrá. No importa cuántas veces desenfundes tu espada. Dorian miró alrededor. Vio los rostros de los nobles, sus antiguos aliados, alejándose de él con miradas de desprecio o miedo. Comprendió. Su tiempo había terminado. Con un grito de rabia, lanzó su espada al suelo, el eco metálico resonando en la gran sala como el último grito de una era corrupta. Se arrodilló, derrotado, ante el trono. Entonces cúlpame, viejo rey, escupió. Júzgame como juzgaste a Elian. Lyric se levantó de su trono, cada movimiento suyo era una sentencia. No. No serás juzgado como él fue. Su voz se volvió un trueno. Serás juzgado con justicia. Los guardias lo apresaron. El salón respiró, como si todos, por primera vez en años, pudieran llenar sus pulmones. Lisandra soltó un suspiro que no sabía qué contenía. Buscó la mano de Elian, encontrándola cálida, viva, temblorosa de emoción. Él la miró.
Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa verdadera. Llena de dolor, sí. De cicatrices. Pero también de libertad. La pesadilla había terminado. Dorian había sido apresado. El consejo disuelto. El rey, debilitado pero lúcido, había proclamado un nuevo juicio público. Y Elian. Elian se encontraba de pie frente a las ruinas del mercado viejo, donde hacía apenas unos años, su nombre había sido maldecido. Lisandra lo observaba en silencio, desde un par de pasos atrás. No quería interrumpir ese momento. Sabía que, para él, no era una victoria, era luto. Aquí me escupieron, murmuró Elian, sin girarse. Aquí un niño me arrojó una piedra a la cabeza mientras su padre aplaudía. Y ahora te aclaman, dijo Kael, acercándose por el costado. Les diste la verdad que no sabían cómo pedir. Elian bajó la mirada, sus ojos oscuros brillando bajo la luz de las farolas encendidas. Pero no tengo orgullo en esto. No hay victoria cuando hay tantos cadáveres entre los escombros de la verdad. No eres responsable de todos ellos, intervino Lisandra, acercándose finalmente. Tú fuiste una víctima. Y aún así, luchaste para no convertirte en un verdugo. Elian la miró. Sus ojos no eran los del joven noble que un día había escapado moribundo por los bosques. Ahora llevaba cicatrices en la piel y en el alma. Si no hubiera sido por ti, habría elegido el odio. Y me habría perdido. Si no hubieras tenido el valor, respondió ella, nunca habría tenido la fuerza para sostenerte. Kael se apartó en silencio, entendiendo que esa conversación no le pertenecía. Se perdió entre las sombras, tal como había llegado a sus vidas, como una pieza clave en medio del caos. Lisandra tomó la mano de Elian. Sus dedos encajaban como si el destino los hubiera tallado el uno para el otro. El rey anunció que quiere devolverte tus tierras, tus títulos. Puedes volver a la vida que te fue robada. ¿Y si ya no quiero esa vida? ¿Qué quieres entonces? Elian giró hacia ella. Su voz temblaba. Quiero empezar de nuevo. Pero esta vez, a tu lado. Sin coronas, sin espadas. Quiero levantar una casa con mis propias manos. Curar las heridas de un pueblo roto. Y ver florecer las tuyas. Lisandra no respondió de inmediato. Sus labios temblaban, y sus ojos se inundaron lentamente. Nunca quise pertenecer a los salones dorados, Elian. Nunca soñé con palacios. Solo con un lugar donde el alma pudiera descansar. Y si ese lugar está en ti, entonces ya lo he encontrado. Se abrazaron allí, entre las piedras frías del mercado que un día fue su infierno, sellando en silencio el inicio de una nueva vida. Pero el pueblo también esperaba. A la mañana siguiente, Elian subió al balcón principal del castillo, acompañado del rey, Arlen, y un puñado de ciudadanos. Su voz se proyectó clara sobre la multitud reunida en la plaza. No me presento hoy como noble, ni como heredero. Me presento como hombre. Como alguien que fue traicionado, juzgado y condenado sin derecho a palabra, y que, aún así, eligió perdonar. Las personas abajo callaban, con los rostros alzados, con el alma expuesta. No quiero poder sobre vosotros. Quiero caminar entre vosotros. Quiero reconstruir este reino desde abajo, donde la verdad no se compre, ni se tema, ni se silencie. Un aplauso estalló entre los aldeanos. Primero tímido. Luego fuerte. Luego imparable. El rey, sentado en su trono, observaba con una mezcla de culpa y gratitud. Lisandra, al fondo, tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero su mirada era de paz. Elian alzó la mano, y el bullicio cesó. Hoy comienza una nueva era. No porque yo lo diga, sino porque todos nosotros, hemos decidido no callar nunca más. Y con esas palabras, el pueblo rugió. No por miedo, sino por esperanza. Elian bajó del balcón, y al encontrar a Lisandra,
la abrazó como quien encuentra tierra firme después de un naufragio eterno. Había terminado. Se detuvieron frente a una fuente, cuyas aguas reflejaban los últimos rayos del sol. «Está todo tan quieto», dijo Lisandra, rompiendo el silencio con voz baja. «Sí», murmuró Elian. «Y es extraño, ¿no? Después de tanta huida, de tanto ruido, la quietud casi asusta». Ella lo observó con ternura, pero también con cautela. Había algo en su voz, en su mirada perdida, que le inquietaba. «No te has permitido descansar», dijo. «Ni un solo día». «¿Cómo hacerlo?», respondió él, agachándose para rozar el agua con la punta de los dedos. «Hay aldeas destruidas, familias que aún lloran a quienes murieron creyendo que yo era un traidor». La carta fue leída, la verdad se escuchó, pero eso no borra los años de ausencia. No borra lo que Dorian sembró con mi nombre. Lisandra se acercó, se sentó a su lado en el borde de la fuente y apoyó la cabeza en su hombro. «Elian, tú no tienes que cargar con todo. Nadie te pidió que lo hicieras solo». «No es por ellos», murmuró él. «Es por mí. Porque cada noche me duelen cosas que no sangran. Porque cerrando los ojos escucho aún mi nombre ser gritado por bocas que ya están bajo tierra». Ella le tomó la mano, la apretó con firmeza. «No eres un dios, Elian. No puedes salvar a todos, pero puedes vivir. Y vivir también es un acto de resistencia». Elian la miró. Esa mujer, que lo había encontrado medio muerto, que lo había cuidado, enfrentado.